Esto fue traumático cuando lo dijo, despertó reacciones encontradas, lo que todavía uno las va viendo. Reacciones encontradas, incluso, monseñor, de aquellos que dicen, mire, no era necesario pedir perdón, ¿no? Incluso de aquellos que dicen, bueno, ¿y qué pasó con la otra cara de la moneda? Aquellos que dicen, bueno, esto es una cuestión que ya se había hecho antes incluso, que ya se había pedido perdón incluso. Lo dijo el expresidente Alfredo Cristiano y dijo, yo pedí perdón, lo que pasa es que no se acuerdan. Ciertamente creo que muchos no nos acordamos de eso, ¿no? No, y realmente fue una frase, un inciso, una frase dentro de un conjunto de ideas que no era relevante en ese momento. El Papa en el año 97 zanjó la cuestión, porque había en la misma iglesia una discusión, y la tuvimos en la conferencia episcopal. Unos decían, las heridas ya cerraron, no abramos las heridas, dejemos eso en paz. Otros decíamos, las heridas están enconadas, están infectadas, hay que abrirlas, curarlas bien y cerrarlas. Y en la iglesia había las dos posturas, defendidas por gente muy santa, muy valiosa. En el mismo Vaticano el Papa lo planteó para el año 2000. Preguntó a los cardenales, ¿debemos pedir perdón por los pecados de la iglesia en estos 2000 años? No, dijeron muchos, otros dijeron sí. Y el debate llevó a un documento increíblemente profundo, que se llama Memoria y Reconciliación. Y ese documento estudia teológicamente el tema. Y el Papa en el año 97 ya había dado un paso con un documento del mensaje de la Jornada de la Paz. El documento tiene como tema, ofrece el perdón, recibe la paz. Y ahí él tiene un párrafo, y traje el documento acá para en su momento comentarlo con textos de él, donde él dice, no podemos prescindir de la verdad y de la justicia. Luego dice, pero no podemos quedar atados al pasado. Y aquí viene lo novedoso, y propone un concepto nuevo que se le llama purificación de la memoria. Y ese concepto es el que esta comisión de cardenales preparó, ahondó. Y entonces dice el Papa, uno tiene que mirar hacia adelante, pero sin olvidar lo que pasó. Pero tiene que hacer de tal manera que ese peso del pasado no le impida caminar. Esto es lo que llama purificación de la memoria. Y eso supone la capacidad de pedir perdón y de ofrecer el perdón. Y esa es la tesis del mensaje, que es tremendamente profundo, y ahí está como el marco en el que nos movemos los católicos, digamos, para afrontar este tema delicado. Y el Papa, al llegar a El Salvador la segunda vez, venía entusiasmadísimo con la paz. Todos sus discursos son de entusiasmo que el país logró superar el drama de la guerra. Y él nos deja una tarea a los obispos, dice, hay que elaborar una pedagogía del perdón. Fuimos 2 años después a verlo, los obispos, en lo que llamamos visita ad limina, y era presidente Monseñor Sáenz de la conferencia episcopal, y en su discurso de Santo Padre estábamos pendientes con la tarea que nos dejó de la pedagogía del perdón. Entonces, aquí está el camino ya señalado, hay que irlo como abriendo, profundizando, haciendo más amplio, porque no podemos vivir con ese peso, pero tampoco podemos olvidarlo, así nomás. Hay que tener memoria para tener futuro, pero también hay que purificar la memoria. Ese es un poco el planteamiento sumamente novedoso y profundo que el Papa hizo, con lo cual zanjó una cuestión que había en la Iglesia, que unos decían perdón y olvido, otros decían verdad y justicia como condiciones para el perdón. Monseñor, si hacemos una encuesta, y bueno, y lo hemos hecho en varias ocasiones en los canales de opinión, digo en los programas de opinión de aquí el canal, ¿no? Si hacemos una encuesta, la gente dice, no hay paz en este país. O sea, no tenemos paz todavía. De repente ese entusiasmo de la firma de los acuerdos de paz, pues obviamente la gente lo ve como un acto simbólico, que ciertamente cayó las armas, pero que era el inicio de la paz realmente, y que esa paz no se construyó, sino que se fue boicoteando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del Foro Económico y Social, recuerdo yo que era una de las figuras que emanó de los acuerdos de paz, no se desarrolló. Tiene usted la Policía Nacional Civil, por ejemplo, que está siendo muy cuestionada, una hija de los acuerdos de paz. Tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue boicoteada en varias ocasiones, incluso
tratando de diezmar su papel. Y una reforma política que al final no es tan democrática porque los salvadoreños no elegimos, sino que eligen los partidos políticos. Un Tribunal Supremo Electoral que es bastante cuestionado, es decir, desempleo, ¿no? Desesperanza, lo que dijimos al principio, asesinatos diarios. Entonces la gente no percibe realmente que se haya entendido, por ejemplo, este camino o esta hoja de ruta trazada para lograr la paz en el país. Precisamente cuando el Papa nos visitó la segunda vez, hicimos un mensaje a los obispos y esa fue la idea que el mensaje tenía como algo novedoso. Decía, ¿a qué país viene el Papa? Yo recuerdo bien el texto porque a mí me tocó redactarlo y decía, a un país que firmó la paz, pero que no tiene la vivencia cotidiana de la paz. Y esa frase la explicábamos con 3 hechos de realidad. Decía, después de la paz aumentó el desempleo, aumentó la pobreza y la violencia sigue incontenible en calles y ciudades. Eso decía el mensaje. Yo, por mi parte, añadía un país que firmó la paz, pero que no está reconciliado. El discurso del presidente Funes vuelve a poner en el debate el tema de cómo reconciliar un país que ha pasado por una experiencia tan traumática como es la guerra. Entonces, qué bueno que de nuevo podemos hablar de esto con serenidad, pero ciertamente la gente no tiene la vivencia cotidiana de la paz. De la paz, el Papa Pablo VI decía que es como andar en bicicleta. Si tú te detienes, te caes. Es una paz dinámica. Uno se mantiene en pie, si sigue pedaleando a la bicicleta. Es una imagen bonita, que la paz es algo dinámico que nunca se termina de construir. Y qué bonito cuando uno es creativo, porque la paz supone mucha creatividad, mucha imaginación. Yo tengo una ilusión, y es que en honor a Monseñor Rivera, tú sabes el papel de Monseñor Rivera en el proceso de paz, se logre hacer ese monumento en el redondel de Monseñor Rivera, que está ante el antiguo Cine Vieites, mantiene el nombre todavía, hay una placa. Pero hay un monumento que está diseñado y el monumento quiere ser un lugar de memoria. Y el diseño es muy bonito, además del busto de Monseñor, es una pared como un enorme pizarrón donde colocaríamos dibujos de los niños de las zonas de guerra hablando de paz y hablando de guerra. Los dibujos los tiene UNICEF.